Vamos a tener el tiempo con la palabra de Dios. Vamos a abrir la escritura en 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a finalizar con este capítulo en esta mañana. Precioso el tiempo de alabanza, precioso lo que cantamos al Señor, reflexionar, meditar en estas canciones hace el bien a nuestra alma. Y saber que no solamente son palabras, realmente experimentamos eso cada día. Experimentamos el amor de Cristo en nuestro caminar diario, experimentamos el valor de Cristo en nuestra vida diaria. Y eso es algo precioso, precioso. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Precioso pasaje, precioso pasaje. Saben, si le tendríamos que poner un título a este párrafo final, bueno, yo pensaba en fijando la vista, fijando la vista. Saben, estuve leyendo un artículo en esta semana referente a las disciplinas de los atletas. Y algo que me llamó la atención, algo que deben desarrollar muchos atletas, es su manera de ver, su visión. Y este artículo mencionaba, por ejemplo, que los ballistas tenían que desarrollar una visión centrada, decían ellos. Una visión centrada que es la habilidad de cambiar de foco, de ver rápidamente. Eso tienen que desarrollar los ballistas. ¿Por qué? Porque él necesita ver con rapidez y precisión las vallas que tienen por delante, sin perder la noción de la distancia para no tropezar y llegar al final de la carrera. O sea que ellos en velocidad no solamente tenían que visualizar su meta final, sino que tenían que tener en cuenta la valla que tenían por delante. Hay una distancia corta entre valla y valla. En algunas carreras hay 11 vallas que ellos tenían que saltar como obstáculos, y en velocidad ellos debían desarrollar constantemente su vista. Bueno, yo creo que así como los atletas, los cristianos, debemos desarrollar y crecer cada día en fijar nuestra vista. Y Pablo, concluyendo este capítulo, nos muestra en qué debemos fijar nuestra vista. Nuestra vista debemos fijarla en el versículo 16, en la renovación de nuestro interior. En el versículo 17, nuestra vista debemos reflejar o debemos fijarla en el valor de lo eterno. Y en el versículo 8, nuestra vista debe estar fijada en lo invisible. Esas tres cosas vamos a ver hoy. Por ejemplo, una vista que se fija en la renovación del interior. Miren el versículo 16. Por tanto, dice, no desfallecemos, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro interior se renueva de día en día. Es interesante, al finalizar este capítulo, este versículo 16 comienza un por tanto. Esto nos indica que Pablo está concluyendo, está reflexionando sobre el dolor y las aflicciones que él viene hablando, que él estaba soportando por causa del Evangelio. Y él consideraba las aflicciones y el dolor como algo pasajero frente al peso eterno de gloria. Por eso dice, por tanto. Quizás en este tiempo, Pablo, como vimos en domingos anteriores, él quizás ya tenía que haber bajado los brazos, pero él hace todo lo contrario. Él se encontraba mucho más fuerte en este tiempo. Él estaba resistiendo mediante el poder de Dios que moraba en él a través del Espíritu. Y él estaba dedicando toda su vida para la gloria de Dios. Entonces él dice, por tanto, no desfallecemos. Es interesante
Esa palabra desfallecer, hermanos, la idea es desalentarse, cansarse. El sentir de la palabra, la idea es estar desanimado, estar o llegar a estar descorazonado. La idea es perder la energía, perder la energía. Esta misma palabra, el apóstol Pablo la utiliza en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Miren, al comienzo de este capítulo dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. La misma palabra utiliza. Pablo estaba enseñando y les animaba y les mostraba a los hermanos en Corintios que las dificultades no les iban a hacer desfallecer, que las dificultades no le iban a hacer fallar en su propósito eterno. Saben, él fijaba su mirada en lo eterno. Por eso él decía, no desfallecemos. Él tenía una vida centrada y edificada en Dios, para la gloria de Dios. Él también le dice algo similar a los hermanos y le escribe una carta a los hermanos en Éfeso. En Efesios capítulo 3, versículo 13, él le dice lo siguiente. Ruego, dice, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Aquí le está pidiendo exactamente lo mismo a la iglesia en Éfeso. No desfallezcan a causa de las tribulaciones. No se desanimen por las presiones. No se desanimen por la situación que están viviendo en el presente, porque todo es para la gloria de Dios. A los hermanos en Tesalónica, Pablo le da la misma idea. En capítulo 3, versículo 13 de Primera Tesalonicenses, él les pide que por favor no se cansen de hacer el bien. Es la misma idea de desfallecer, de desanimarse. No se desanimen, no desfallezcan de hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo también utilizó esta palabra. Y es algo interesante porque en Lucas capítulo 17, hablando a sus discípulos, mostrándole el final de los tiempos, en el capítulo 18, versículo 1, el Señor Jesucristo le dice lo siguiente. Y le refería una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahí está la misma palabra, orar para no desfallecer. Saben, hermanos, todos en un punto de nuestra vida llegamos en esta carrera y en un momento parecemos desfallecer en el camino. O parecemos que se nos acaban las fuerzas, que perdemos las energías. Empezamos con entusiasmo nuestra carrera cristiana y va pasando los años y empezamos cada vez a caminar un poco más lento. Y muchas veces lo que sucede es que perdemos nuestra vista de lo eterno. Y Pablo aclara algo interesante aquí. En el versículo dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. El hombre exterior va decayendo. Interesante. Esa palabra decayendo es la idea de destruir, arruinar. El sentido es descomponer, es experimentar ese proceso físico de destrucción y de desgaste, ya sea porque llegamos a ser un poco más viejos o por la misma muerte. El hombre exterior se va desgastando, se va decayendo. No desfallecemos, aunque hay una realidad que vamos a pasar. Nuestro hombre exterior va a envejecer. Pablo estaba experimentando ese proceso de desgaste en su hombre exterior. Por eso escribe estas palabras. Recuerdan, yo les voy a nombrar, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos
y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita de los muertos. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente, el pasaje. Interesante, porque el apóstol Pablo decía, estoy experimentando este desgaste exterior. Pero él veía que la aflicción que hacía, en el versículo 16 dice, no aprendíamos a confiar en nosotros mismos, dice el pasaje, a depender de Dios, a depender de Dios. Más allá, está diciendo Pablo, del paso del tiempo normal, más allá del desgaste físico que tengamos, más allá que quizás podemos estar exhaustos por la causa de Cristo. Pablo decía, más allá del hambre que he pasado, de la enfermedad, de los azotes que he recibido por causa de la obra, más allá de los encarcelamientos, más allá del calabozo frío y húmedo, que todo esto estaba generando un desgaste en mí. Más allá que yo me vaya desgastando, no desfallezco. Tremendo, hermanos, tremendo. En Hechos capítulo 16, versículo 22 al 24, miren cómo experimentaba ese desgaste el apóstol Pablo. Dice, la multitud se levantó a una contra ellos. Los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel. Ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en un calabozo interior y les aseguró los pies con un cepo. En Hechos 21, versículo 30 al 32, dice que se alborotó toda una ciudad y llegó al pueblo corriendo de todas partes. ¿Y qué hicieron? Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas, mientras procuraban matarlo. Miren el desgaste. Y miren, el versículo 32 de este mismo pasaje dice, inmediatamente llegaron los soldados, llegaron los centuriones corriendo. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Imagínense cómo estaba el apóstol Pablo físicamente. Después de los azotes no fue a un médico a que lo cure, fue derecho a la cárcel. Y después de la golpiza no fue a que le atiendan sus familiares, lo llevaron preso. Pablo sabía el desgaste físico que estaba produciendo el paso del tiempo. Quizás nosotros no tenemos la misma experiencia que el apóstol Pablo por ahora en la actualidad, pero sí tenemos un desgaste físico por el paso del tiempo. En realidad todos vamos a llegar a ese desgaste físico, no importa la edad que tengas en la actualidad. Nuestro cuerpo exterior se va desgastando, va decayendo. Por ejemplo, ya no hacemos los mismos que antes, vamos menguando nuestras actividades, nos empezamos a olvidar las cosas más seguido. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Las enfermedades son más frecuentes. Los dolores de huesos, cuando empieza el frío, son más dolorosos cada vez. Se nos empieza a caer el cabello, empezamos a tener las aureolas acá en la cabeza. Empiezan a aparecer las canas. Nuestro físico se va transformando cada día. Empezamos a rendir menos, nos cansamos más fácilmente. Hermanos, es algo que todos en alguna parte de nuestra vida, en nuestra parte, vamos a enfrentar. Todos vamos a llegar a ese momento. Pero ser conscientes de ellos, para el creyente, debe entender esto, debemos comprender esto. Mientras nuestro exterior, para el Hijo de Dios, se debilita por fuera, nuestro interior se fortalece por dentro. Eso es algo maravilloso. O sea, nos vamos debilitando físicamente, pero vamos siendo más fuertes cada día en Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Debemos fijar la vista en nuestro hombre interior. Y no estamos hablando de nada místico acá. No estamos hablando de nada místico, ni de nada raro. Estamos hablando del obrar del Espíritu Santo dentro de nosotros, como creyentes. Pablo decía, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Por el contrario, dice, ante que se va desgastando nuestro exterior, nuestro interior se renueva de día en día. Nuestro hombre interior, dice, crece
y madura. La gloriosa verdad de que el hombre interior se fortalece es a través del Espíritu de Dios. El alma del creyente se renueva de día en día. En contraste con lo que se destruye, nosotros interiormente nos renovamos. Esta misma verdad Pablo enseñó en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Al final del capítulo dice, pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, mediante el Espíritu. Eso es algo que también experimenta cada creyente genuino. La renovación día a día a través del Espíritu. La fortaleza, hermanos míos queridos, viene a través de la acción del Espíritu Santo diariamente en el creyente. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en capítulo 5, versículo 5, dice, y que Él nos preparó para esto, el que nos preparó para esto mismo es Dios, dice, que nos dio el Espíritu como garantía, como seguridad, como un sello. Es por eso, hermanos, que Pablo no se desanimaba. Y es por eso que nosotros, hermanos, no tiene que haber una razón para el desánimo. Porque no importa lo que pase con lo físico, lo espiritual siempre puede fortalecerse y siempre debe fortalecernos para la gloria de Dios. Cuando Pablo habla en Efesios de la guerra del creyente, lo primero que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Y eso lo hacemos a través del Espíritu. No son nuestros métodos, no son nuestra forma, no son nuestras capacidades. Es el Señor obrando a través del Espíritu, el que nos fortalece interiormente. ¿Saben? Es algo interesante, porque nuestro Señor Jesucristo experimentó el mayor sufrimiento en la cruz. Sin embargo, Él salió fortalecido en Dios. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Tremendo. ¿Saben? Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, dice 2 Corintios 5:17. Todo aquel que entendió el Evangelio, que comprendió que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que acudió a Él en arrepentimiento y fe y entiende el Evangelio, dice que es una nueva criatura. Y esta nueva criatura, y el primer fruto de esa nueva criatura es su renovación en el hombre interior. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 24 dice que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:10, Pablo dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, dice, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hermanos, esto es una verdad tremenda que nos enseña la palabra de Dios. Cuando el creyente esté débil físicamente, cuando el creyente no tiene recursos donde acudir porque se acabaron sus fuerzas, el creyente puede fortalecerse espiritualmente en Dios. O sea que no tenemos excusas. Mira lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco, escuchen esto, en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremenda verdad, hermanos. En contraste a lo que se destruye, el hombre interior se renueva de día en día. Me hace acordar mucho al pasaje de Proverbios cuando dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor hasta que el día sea pleno. Ese es nuestro caminar. Debe ser renovarnos día a día hasta que el día sea pleno, hasta que lleguemos a ese momento de estar en la presencia de nuestro glorioso Señor. Miren lo que dice Isaías 40, versículo 28 al 31.
Un texto que seguramente lo han leído, pero qué bueno reflexionar en esto. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta, escuchen esto, hermanos, las fuerzas ¿de quién? Del débil. Aún los jóvenes, escuchen, los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Pero miren el contraste. Pero los que confían en el Señor, ¿qué sucede con los que confían en el Señor? Renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Tremenda verdad, hermanos. El hombre interior debe renovarse día a día. Hermanos, todas las circunstancias en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar diario, deben llevarnos a fortalecernos interiormente en dependencia del Señor. Cada cosa que sucede. Así que cuando comiencen las enfermedades, cuando lleguen los turnos del médico más frecuentemente, cuando las decepciones que nos pasan en este mundo caído nos vayan desgastando, cuando los sufrimientos sean de tal magnitud que nos cuesta estar firmes, cuando escuchamos también que a nuestros seres queridos también les afecta el sufrimiento y decaen. Cuando nos abruma todo esto, debemos acudir a la cruz y fortalecernos en el hombre interior. Porque somos hijos del que da fuerza al que no tiene ninguna. Somos hijos del que da fuerza al débil. Somos hijos de Dios. Primera Pedro capítulo 5, versículo 10. En el mismo contexto de sufrimiento, los hermanos ahí en Primera Pedro estaban comenzando a sufrir una persecución tremenda, una hostilidad contra el cristianismo sin igual. Pedro dice a estos hermanos, capítulo 5, versículo 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Poco de tiempo, dice. O sea, vos estás sufriendo hace 20 años, es un poco de tiempo. Estás sufriendo hace 30 años, un poco de tiempo. Estás sufriendo hace 50 años, es un poco de tiempo, comparado con lo eterno. Y Pedro decía, estás sufriendo un poco de tiempo. Dios mismo, dice el versículo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y ¿qué va a hacer? Los hará fuertes, firmes y estables. Fuertes, firmes y estables. Tremendo, hermanos. Por eso es importante que así como ese atleta para saltar las vallas tenía que desarrollar una vista centrada, nosotros desarrollemos una vista fijando nuestra mirada en Dios, fijando nuestra mirada en la renovación del hombre interior día a día a través de su espíritu. Por eso Pablo decía, no desmayamos. También debemos fijar la mirada en el valor de lo eterno. Miren el versículo 17. Pues esta aflicción, miren cómo describe la aflicción el apóstol Pablo. Leve y pasajera. Nos produce. ¿Cómo? La aflicción está produciendo algo. Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Las aflicciones, como dijimos, pueden ser internas, las aflicciones pueden ser externas. Las aflicciones internas pueden ser las angustias que vivamos o las ansiedades. En este tiempo especial, muchos creyentes, hermanos, en este tiempo de aislamiento que estamos viviendo, que no podemos volver a la normalidad, muchos creyentes están experimentando una angustia profunda,
Muchos creyentes luchan con la ansiedad. La ansiedad es algo que sobrepasó incluso a muchos creyentes. O la depresión misma. Y también muchos creyentes están pasando dificultades externas, como una enfermedad, como el COVID, que entró en un segundo y lo mandó a terapia intensiva y quizás hasta partió con el Señor. Estamos sufriendo interna o externamente. Quizás incluso externamente la presión laboral puede ser un sufrimiento para el creyente. Tener poco trabajo o no tener trabajo también es una presión. Todas las presiones cotidianas a diario que vivimos en este mundo caído nos van desgastando. Las aflicciones, hermanos, debemos comprender que son inseparables de nuestra vida en Cristo, porque no somos de este mundo. Las aflicciones son inseparables de nuestra vida. Miren lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan, capítulo 16, versículo 21 al 22. Cuando la mujer, dice, está para dar a la luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Versículo 31 del mismo capítulo de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué vamos a tener? Tribulación, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Ja! Tremenda verdad, hermanos. Las aflicciones son inseparables en nuestra vida en Cristo. Pero qué precioso es llevarlas en Cristo. Spurgeon decía lo siguiente: la aflicción es la mejor pieza de mobiliario en mi casa. Es el mejor libro en la biblioteca. Los cristianos, hermanos, debemos mirar en lo eterno. Debemos fijar nuestra vista en lo eterno. Porque cuando comparamos el peso de nuestra aflicción con el valor eterno, el peso de nuestra aflicción es algo ínfimo comparado con lo eterno. Qué precioso, hermanos, cómo Pablo describe la aflicción. Leve y pasajera. Porque la perspectiva que él tenía de su aflicción diaria era la eternidad. Era la eternidad. Era lo que el Señor Jesucristo decía en Juan, que el gozo iba a sobrepasar cualquier dolor que iban a experimentar en este mundo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulos 8, versículos 17 al 18, dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, escuchen esto, hermanos, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos, no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Un pasaje del Antiguo Testamento que ministró en mi corazón esta semana fue Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 5, pensando justamente en esto que Pablo nos está enseñando, en la aflicción que es leve y pasajera, que produce esa aflicción un eterno peso de gloria. Miren, Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 5, lo vamos a leer detenidamente. Se le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas: la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes que la luz del sol y de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes que tus piernas
guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantarás con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes que tengas miedo de caerte y que te preocupes de los peligros de la calle, antes que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energías como un saltamonte moribundo y la caparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en el entierro. Tremendo, hermanos. Acuérdate de él, acuérdate de él. Y está describiendo Salomón el desgaste de la vida diaria y de lo que no debemos olvidarnos. Todos vamos a pasar este proceso que dice aquí, Eclesiastés. Pero todo este proceso, a comparación del peso eterno, es algo ínfimo. Es algo ínfimo. Pedro, describió también la relación del creyente con el sufrimiento, la relación de lo eterno con el sufrimiento. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice a estos hermanos, esto pues es para ustedes un motivo de gran alegría. Escuchen esto, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, dice, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrada que es digna de aprobación, gloria y honra cuando se revele Jesucristo. ¿Escucharon eso, hermanos? Sus pruebas, sus aflicciones son leves, son pasajeras y son para la gloria de Dios. Miren cómo enfocarnos en lo eterno cambia el enfoque de nuestra vida. Ni Pedro, ni Pablo, ni el Señor Jesucristo está diciendo, tengan lástima de ustedes mismos, pobrecito de mí, cómo estoy sufriendo. Todos levantan la mirada a lo eterno y entienden y comprenden que vamos a sufrir, obvio que vamos a sufrir, obvio que nos va a doler, obvio que el desgaste trae achaques en nuestra vida. Pero es algo que produce un peso eterno, dice Pablo. Miren cómo dice el versículo, nos produce un eterno peso de gloria. La idea es una gloria eterna que vale muchísimo más que el sufrimiento. Eso está diciendo Pablo. Una gloria eterna que vale mucho más allá que el sufrimiento. Esa frase nos produce un eterno peso de gloria. Da la idea como que Pablo se quedó sin superlativos para describir. Le faltaban palabras para describir. Algunos lo traducen como extraordinario hacia lo extraordinario, es la idea. El Señor hace algo extraordinario y nos lleva a algo más extraordinario. ¿Cuál es la idea? Si ponemos en balanza las aflicciones de esta vida, el peso eterno tiene mayor relevancia. Tremendo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo siempre es un ejemplo supremo en esto. En el Filipenses capítulo 2, versículo 8, Él dice que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por lo cual, dice Dios, le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre.
esa idea de sobrepasa toda comparación. El apóstol Pablo lo dice de diferentes maneras. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 8 dice, abrumado sobremanera, es la misma expresión. En capítulo 4, versículo 7 dice, extraordinaria grandeza, es la misma idea, de sobrepasa todo peso, es la misma idea. Fuera de toda medida es la idea. El eterno peso de gloria está fuera de toda medida. Esto nos muestra que no hay nada comparable a eso. Ni nuestra aflicción es comparable a eso. Por eso el apóstol Pedro dice en capítulo 1, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. ¿Escucharon eso? Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros ciertamente. Por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera, dice, sufra alguno de vosotros, dice, como homicida o por entrometido. Pero si alguno, dice, sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Sino como tal glorifica a Dios. ¿Saben? Pablo dice que esta aflicción es ligera, es la idea, leve y pasajera. La idea es que es sin importancia comparado a la eternidad. No que no tiene valor lo que nos aflige. No. Dios le interesa lo que nos aflige. Pero comparado con lo eterno, no tiene un peso, no tiene un valor. Por eso Pablo hace ese enfoque hacia lo eterno. Recuerden que él viene contando todo lo que viene sufriendo en el ministerio. Las injusticias, las falsas acusaciones, el sufrimiento físico, los falsos maestros que se ven introducidos a la iglesia. Y él constantemente, él hace un contraste entre lo temporal y lo eterno. Hace un contraste en lo insignificante y lo importante. Hace un contraste en la aflicción y la gloria. Eso está haciendo Pablo. Es algo precioso como está terminando este capítulo. Alguien dijo lo siguiente, podemos ver, hermanos, cómo podemos someternos en medio de la aflicción y el sufrimiento, fijando nuestra vista en ¿qué? En lo eterno. Nunca, hermanos, debemos perder la vista de la gloria futura que nos espera en Cristo. Cuando nosotros perdemos la vista, bajamos la mirada hacia nuestra aflicción, hacia nuestro dolor, hacia nuestra angustia, hacia nuestra ansiedad, vamos a desfallecer. Pero sin embargo, cuando nosotros en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la ansiedad, acudimos a nuestro Dios, vamos a estar fortalecidos. Vamos a estar fortalecidos. Alguien dijo lo siguiente, la palabra de Dios es la voz principal que debes escuchar durante los tiempos secos. Y lo que nosotros muchas veces hacemos es en los tiempos secos, lo que menos escuchamos o lo que queremos o lo que no queremos oír es la palabra de Dios. Y desfallecemos. Por eso, hermanos, fijando la vista en la renovación interior nuestra a través del Espíritu Santo, fijando la vista en el valor de lo eterno, pero termina el versículo 18, fijando la vista en lo invisible. Fijando la vista en lo invisible. Miren lo que dice, versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí Pablo continúa enfatizando y nos está mostrando donde él tenía puesta la mirada, donde él fijaba su mirada. Él tenía una perspectiva de la vida celestial. Esa es la realidad. Su vida apuntaba hacia lo eterno. Vivía como un ciudadano del cielo. En 2 Corintios capítulo 4, 14, el apóstol Pablo dice esto, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesucristo
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tremendo, hermanos. En esta oración, Pablo describe que la causa del pensamiento anterior, o sea, sobre la aflicción que estaba pasando, la cual era temporal, era algo sin importancia referente al valor de lo eterno. Pablo está diciendo que cuando nosotros centramos nuestra mirada en las cosas invisibles, minimizamos las dificultades, pero magnificamos o maximizamos la gloria eterna. Eso está diciendo el apóstol Pablo. No que no son importantes, sino que las dificultades empiezan a ser pequeñas. En 1 Corintios 2:9, él escribe lo siguiente: sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Cómo? Algo que no vimos, algo que no oímos. Dios tiene preparado para nosotros. Tremendo, hermanos. Pablo dice a los hermanos en Filipenses. Recuerdan que Filipenses, la característica que tiene es que Pablo la escribió desde la cárcel. Y muchos la llaman la carta del gozo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? ¿Dónde tenés el pasaporte? En el cielo. De donde también ansiosamente esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los verdaderos creyentes que están arraigados en la Escritura, que están siendo renovados por el Espíritu cada día. Los creyentes que fijan su mirada en el valor eterno son aquellos que se sostienen mirando lo invisible. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice, si pues haber resucitado con Cristo, si sos una nueva criatura en Cristo, ¿dónde debe estar tu mirada? ¿Dónde debe estar tu búsqueda? En las cosas de arriba, dice. ¿Por qué? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Eso debe tener el mayor peso en nuestro corazón. Los creyentes, está diciendo Pablo, no se centran en las cosas terrenales, no buscan la respuesta en las cosas terrenales, sino, en vez de eso, buscan la respuesta en las cosas de arriba. Y allí debemos estar nosotros, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, el apóstol Pablo dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pedro dice, ¿a quién amáis? Dice, ¿a quién? Sin haberle visto, le amáis. A quien ahora no veis, pero creéis en él. ¿Y qué pasa? Y regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Hermanos, cuando fijamos la vista en lo invisible, quiere decir que tenemos nuestra mente centrada en Dios. Eso estamos diciendo. Nuestra mente centrada en Dios. Nuestra mente centrada en esas almas también que se pierden a causa del pecado. Debemos orar para vivir de esta manera. Miren cómo Pablo ejemplificaba su vida, o cómo nos deja un ejemplo de cómo es alguien que vive fijando su mirada en el Señor, fijando su mirada en lo eterno, mirando lo invisible. Pablo exaltaba de esta manera a Dios, por ejemplo, en su adoración. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice, por tanto, dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén.
alguien que fija su mirada en Dios, exalta a Dios, vive para la gloria de Dios. Y era lo que el apóstol Pablo estaba mostrando. En 2 Corintios capítulo 5 nos muestra lo que él sufría, pero cómo se sostenía. Recuerdan que habíamos estudiado eso, estudiamos este pasaje. Dice, pero cobrábamos ánimo, dice Pablo. Y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradable. Presente o ausente, a veces estamos viendo el invisible. Las cosas invisibles son aquellas que nos apropiamos por fe en Dios. Son aquellas con las cuales los hombres de los héroes de la fe, que decimos en Hebreos 11, se sostenían, hermanos. Tremendo. Y nosotros podemos sostenerlo de la misma manera. ¿Saben? Ellos dicen, los héroes de la fe, que vieron estas cosas, dice, y las reconocieron de lejos, dice Hebreos 11:3. De lejos estaban mirando todo esto. Por ejemplo, en Hebreos 11, capítulo 7, dice que por la fe Noé, escuchen esto, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por fe preparó algo de lo que no se veía, pero lo preparó con temor a Dios. En el capítulo 11, versículo 13 de Hebreos, dice que todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27, dice que Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Miren lo que dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme, conmoviendo ¿a quién? Al invisible. Hermanos amados, si no queremos desfallecer, si no queremos desmayar, debemos renovar cada día nuestro hombre interior por la obra del Espíritu, y esto es a través de la Escritura, es a través de que nos dediquemos a conocerle, a escucharle, a aprender a depender de Él, no importa la circunstancia, a acudir a Él en oración, agarrándonos de la mano de nuestro Padre, en el cual nadie nos puede arrebatar de esa mano. El valor de lo eterno, hermanos, se ve a lo que le damos valor en nuestra vida. ¿A qué le estamos dando valor en nuestra vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? Por eso Pablo, nosotros debemos tener nuestra mirada fija en lo invisible. ¿Cómo vivimos? Nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De esta manera, hermanos, solamente de esta manera, nosotros vamos a poder decir como el apóstol Pablo, afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, destruidos, pero no, derribados, perdón, pero no destruidos. Leí esta frase esta semana y termino con esto. Dice lo siguiente: el mayor gozo en esta vida es saber que nuestro mayor gozo está en la venidera. Tremendo, hermanos. El mayor gozo en esta vida es saber que nuestro mayor gozo está en la venidera. Oremos, hermanos, para tener nuestra vista
fija en renovar nuestra vida interior, en el valor de lo eterno y en lo invisible, sostenida por el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos, Señor, delante de tuyo. Acudimos a ti en oración, rogándote, Señor, que tu palabra, la cual es una espada de doble filo, que corta y penetra hasta lo profundo de nuestra alma, nos fortalezca, nos renueve cada día. Que a través que te conozcamos cada día más en las Escrituras, Dios, podamos estar más maravillados de ti y firmes, fuertes en ti, Señor. Que tomemos toda la armadura que tú nos das para fortalecernos. Que podamos tener una mente bíblica cada día, Dios. Comprender el peso de lo eterno y el ínfimo peso de nuestras aflicciones. Y mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti. Es la manera en que podamos sostenernos. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra y rogamos que tú la apliques al corazón de cada uno de tus hijos. Necesitamos de ti, Señor. Y ayúdanos a comprender que mayor gozo para nuestra vida está por venir. Gracias por este tiempo. Queremos cerrar adorando tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.